33. Recuerdo que una vez, cuando mi madre vivía, tuve que cuidar durante unas horas a mi hermano Albert. Apenas tenía unos 8 meses, y yo era tan chica que incluso cogerle en brazos me aterraba. El pequeño pasó la tarde durmiendo, pero cuando se despertó rompió a llorar. ¿Qué debía hacer yo? Le pregunté con insistencia qué le sucedía, y él me respondía con más llanto. Llegué al límite de mi paciencia y lo cogí para mecerlo tal como hacía mi madre. Para mí era una aventura colosal, ya que entonces no solo debía protegerlo, sino también sostenerlo. Albert lloraba, y yo empecé a cantar, quizá para ahogar sus sollozos, quizá para aliviar los míos. Mi voz se expandía por la casa y el pequeño se calmó y me aplaudió con una carcajada. A partir de aquel día, le cantaba cuando estaba nervioso y él siempre reaccionaba sonriendo. Ojalá el público respondiera de la misma manera. Al cabo de unos días recibimos en casa una visita inesperada. Merced y yo estábamos cenando cuando llamaron a la puerta. Ella se dispuso a levantarse para abrir, pero la detuve. Decidí ir yo y alcancé a la puerta más curiosa que molesta por las horas intempestivas. Me encontré a una mujer, de 20 y pocos años, morena, de ojos marrones, que vestía un abrigo de color aceite plagado de bolitas. Le sobraba una talla. Su bufanda, algo esmirriada para el frío que hacía, le cubría mal el cuello. Imaginé que se la había colocado con prisas, quizá porque el bebé que llevaba en brazos lloraba o porque la urgencia de su cometido no le permitió fijarse en detalles tan ínfimos. El pelo, liso y fino, brotaba de su cabeza vigoroso. Sus sencillos zapatos negros, de suela plana y con algo de punta, no dejaban lugar a dudas. Trabajaba en una fábrica más horas al día de las que debería. «Buenas noches. Disculpe las molestias. Usted debe de ser María Green». «Bueno, sé que lo es. La he visto en el teatro», me dijo. La mujer me tendió la mano para saludarme y enseguida deduje quién era. De ahí mi perplejidad y mi cautela. Alargué la mano y ella, nerviosa, me la estrechó. «Perdóneme, señorita Green. Debería presentarme. Me llamo Dolores. Este es el hijo de su amigo, Joan. Verá, he venido porque quiero pedirle un favor». En aquel momento me angustié porque Dolores solo podía acudir a nuestra casa por un solo motivo. A Joan le había pasado algo. Aquel día habían encarcelado a más de 3,000 ciudadanos y temí que él fuera uno de ellos. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquellos extremos? Supongo que todo empezó días antes, cuando el comité de huelga decidió ejercer presión y extendió los paros a otras zonas de Cataluña. Se sumaron la central eléctrica de Tordera, la central de Tremp y la propagadora de gas, entre otras. La patronal no cedía y el presidente Romanones estaba entre la espada y la pared. Por eso el gobierno pasó a la ofensiva y declaró el estado de guerra. Romanones llamó a la militarización de los trabajadores de entre 20 y 40 años. Debían presentarse al día siguiente en las casetas de reclutamiento para ser distribuidos entre las diferentes empresas de agua, luz y gas, bajo amenaza de 4 años de cárcel. Y sucedió lo inesperado. Los obreros se presentaron en las casetas repartidas por la ciudad y, guardando fila, esperaron su turno ante una mesa presidida por militares que los asignaban a una u otra empresa. Uno tras otro dijeron su nombre, luego les dieron su destino y acto seguido no cumplieron con lo que los soldados les pedían. Se limitaron a permanecer de pie sin mover un dedo. La resistencia pacífica fue multitudinaria y pilló a los militares y al gobernador por sorpresa. La respuesta no tardó en llegar. Casi 3,000 personas fueron encarceladas en el castillo de Montjuic. Como no podían desplazar a tantos hombres con la flota de vehículos policiales disponibles, los obligaron a ir de pie, formando largas colas que no pasaron desapercibidas. Mientras sucedían estos hechos, nuestra vecina Marta vino a contárnoslo a casa. De inmediato bajé a la calle para comprobarlo, y cerca de la Plaza de España vi a una de aquellas cuerdas de presos vigilados por guardias civiles. Desconozco si el resto de las hileras circularon sin decir palabra, pero aquella lo hacía, con la cabeza bien alta y la incertidumbre en el horizonte. Su silencio gritaba un no a las condiciones laborales inaceptables.
Independientemente del gremio al que cada cual perteneciera, de si era anarquista o socialista, todos formábamos parte de una ciudad que se sentía más fuerte que los cañones que el ejército había situado en la plaza de Cataluña. Por eso, la visita de Dolors me hizo temer lo peor. Así que en el recibidor de mi casa, mientras escuchaba cómo se presentaba, necesitaba preguntarle directamente por Joan. Sin embargo, una voz nos interrumpió desde el interior del piso. «¿Dolors? Ya me pareció que era tu voz», dijo Mercé, que se acercó y besó al bebé. «Pasa, mujer, pasa, hace frío». Las tres nos dirigimos a la sala. Me molestaba la familiaridad con la que Mercé trataba a Miquelet. Lo tomó en brazos mientras la esposa de Joan se quitaba el abrigo y la bufanda. De pie en medio de la sala, las tres nos miramos sin saber qué hacer. «¿Tienes hambre?», dijo Mercé señalando la mesa con la cena servida. «Oh, no, por Dios. Voy a ser muy rápida, no quiero interrumpirlas». Mercé nos obligó a sentarnos en el sofá. Dolors cogió al bebé en brazos y esa imagen absorbió mi atención. Era precioso. Tenía el pelo oscuro como su padre y dormía plácidamente con una sonrisa en los labios. «No deseo robarles mucho tiempo», dijo Dolors mirándome. Yo no estaría aquí si no considerara que Joan está en el castillo de Montjuic. Está en la cárcel». «Por Dios», le dije. «Sé que han apresado a muchas personas, pero yo tengo miedo. Por suerte creo que no saben quién es, o quién ha sido en la CNT, en la Soli. Supongo que lo han detenido entre un tumulto y nadie lo debe de haber identificado. Pero temo que algún militar o policía lo descubra y que lo enjuicien junto al resto de los líderes del movimiento. Además, hace 2 días le pegaron en medio de la calle. Era de noche y 3 hombres se acercaron a él por sorpresa. Con todo el lío de la huelga, mi Joan ha vuelto a implicarse en la acción, a saber en qué se ha metido». «Ese primo mío es incorregible», dijo Mercé. «¿Qué podemos hacer ahora, Dolors? ¿Cómo te podemos ayudar?» «Vengo a pedirle un favor a usted, señora Green», dijo Dolors dirigiéndose a mí. «Sé que no tengo ningún derecho, pero usted tiene contactos, conoce a personas influyentes. Pensé que podría ayudarnos. Además, después del discurso que dio el otro día en el teatro, parece que se ha entregado a la causa. Así que por eso estoy aquí». Dolors no decía aquellas palabras para adularme. Seguramente eran el resultado de los últimos días vividos. Mi discurso había corrido de boca en boca por toda la ciudad. Nunca quise convertirme en una líder. En realidad no lo fui porque no lo permití. Nunca participé en reuniones ni en congresos sindicales, en parte porque las mujeres no teníamos cabida en ellos. No obstante, no me quedé en casa. Sí participé en manifestaciones, en charlas clandestinas y en debates en lugares públicos. Fui como una más, para escuchar, para aprender, para sentirme parte de la comunidad. Sin embargo, era incapaz de callar, así que hablé y me posicioné a riesgo de que me consideraran la cabecilla de quién sabe qué. Y sí, pocas mujeres alzaban la mano para dar su opinión. Quizá las que lo hacíamos se podían contar con los dedos de las manos. La verdad es que la compañía al completo corrimos el riesgo de enemistarnos con todos los empresarios del paralelo. No fuimos la única compañía que se declaró en huelga, pero algunas no lo hicieron. Por aquellas fechas, el Español estrenó temporada con la compañía Caralt y sus famosos dramas policíacos. Se realizaron casi todas las funciones para ofrecer al público un rato de evasión o simplemente para no perder la oportunidad de ganar dinero. Por favor, haga lo que considere oportuno para sacarlo de la cárcel. Me da miedo que esté allí». Me molestaba aquel tono suplicante de Dolors, pero no podía hacer nada para evitarlo. Me levanté, interrumpí su discurso y ella me miró con sus ojos marrones. Dolors desprendía esa belleza sutil que no se puede describir por partes, sino en todo su conjunto. Me agaché delante de ella para que nuestras cabezas estuvieran a la misma altura. «Dolors, no sé si podré ayudarla, pero le juro que moveré cielo y tierra si es necesario». «Gracias, muchas gracias, señora Green», dijo apartando la mirada. Me volví a fijar en Miquelet, ajeno a lo que le sucedía a su padre, a su ciudad o a su país.
Ella percibió mi gesto y destapó un poco más el rostro del pequeño para que pudiera verlo mejor. ¿Puedo?, le pregunté. Claro, me contestó. Aquella fue la primera vez que lo cogí en brazos. Hola, pequeño, soy una amiga de tu papá, le dije en silencio. Permanecí unos segundos embobada, atestiguando su dulzura. Y no fue una presentación normal, porque una madre no conoce a su hijo en tales circunstancias. Con cariño y una sonrisa le devolví al niño a Dolores. Entonces me dirigí a la puerta del piso. A mis espaldas, Mercé me preguntó, ¿a dónde vas? Sin girarme desde el recibidor y poniéndome el abrigo a toda prisa le contesté, voy a sacar a Joan de la cárcel. Descolgué una de las bufandas del perchero, me la puse sin prestar atención y bajé volando las escaleras del edificio. Nos encontrábamos en estado de guerra, no debía circular por la calle, y menos sola y de noche. Pero me las apañé para caminar cual sombra. Barcelona era una ciudad fantasma, en la que las únicas almas que paseaban eran militares amedrentados por la protección que la oscuridad ofrecía a sus enemigos. Me descalcé para que mis zapatos no me delataran. Evité controles y somatenes. Por suerte mi destino no se hallaba lejos, así que llegué enseguida. Me colé por su majestuoso portal y subí hasta alcanzar el rellano donde se encontraba su residencia. Temiendo por la seguridad de Joan, sintiéndome responsable de su suerte, aterrada por la idea de que otra de las personas más importantes de mi vida pudiera perecer, subí un escalón tras otro. Llamé a la puerta, nerviosa, consciente de los muros que debía salvar por él. No sabía si me recibiría Tomás o Emma, ni si habría alguien en la casa. No la había visto desde que me invitó a la cena de cumpleaños. Abrió él, sorprendido, y no le di tiempo de reaccionar. Le conté lo sucedido a trompicones, de manera desordenada y desconociendo cómo Tomás iba a encajar mi petición. Siento haberme presentado así de sopetón, Tomás, y tener que pedirte esto, pero entenderás que estoy preocupada. Hace mucho tiempo que no sé de ti y no sé. Tomás suspiró, y supongo que para asimilar la información que acababa de escupirle en la cara. Tiempo después me contó que mi estado se movía entre la histeria y el terror. Y después me fijé. Tenía un ojo morado y un labio partido. Su respuesta fue breve y concisa. Francisca, no puedo hacer nada. La ciudad está en guerra. Lo siento. Sí, Tomás, sí puedes, pero no quieres. Por favor, hazlo por mí. ¿Qué crees, que tengo poderes? ¿O que voy a pagar un soborno para que saquen a ese andrajoso de la cárcel? Te equivocas, Francisca, no va a servir de nada. Yo sé que lo odias, Tomás. Tomás se contuvo unos segundos. Era consciente de que sus palabras podían volverse en su contra. Sí, mi animadversión hacia su persona me ayuda a negarme, Francisca, pero este no es el motivo principal. Te voy a ser sincero, no hay nada que yo pueda hacer. Es en serio, la ciudad es una sinrazón en estos días y está en manos del ejército. Habla con tu padre, ponte en contacto con la mancomunidad, con el gobernador. Tienes la cabeza llena de pájaros, Francisca. No va a servir de nada. Puede que él para ti sea la persona más importante del mundo, pero es solo una... No termines esa frase, por favor, Tomás. Cerré los ojos. Él respetó mi intimidad y el instante que necesitaba para aceptar sus verdades. Quizá tenía razón y no podía ayudarme. Está bien, Tomás. Iré a hablar con Jaume. ¿Me acompañas? ¿Quién te crees que es el autor de este morado en el ojo?, me preguntó mientras lo señalaba. Tomás miró un momento hacia el interior del piso para comprobar que nadie podía oírnos. Le conté que te había besado, Francisca, y me acusó de traidor. Y una cosa llevó a la otra. Creo que no quiero saber nada más de eso, Tomás. Me lo pidió Francisca. El día que fuimos a buscar a Ana y a ti a la academia por primera vez mientras las esperábamos, él me dijo que te amaba y me pidió que nunca interfiriera ni intentara nada contigo. Allí fue donde él me lo confió, apoyado en la pared, fumando su pipa, sin mirarme a los ojos. Su petición fue tan sincera, tan profunda, que no pude más que prometérselo, Francisca. Por aquel entonces yo sentía lo mismo por ti, ¿sabes? Pero no reaccioné y no me sinceré con él ni contigo. Y entonces empezó a cortejarte ante mis ojos con su labia y sus maneras, y por eso me ha hecho esto.
dijo señalándose el ojo, porque rompí nuestro pacto. ¿Y qué quieres que te diga yo ahora?, le dije. No entendía los motivos de su revelación. Él se cubrió la boca con una mano, avergonzado, quizá consciente de la inconveniencia de sus palabras, esperando una reacción que no me apeteció ofrecerle, así que continuó hablando. Lo siento, tenías que saberlo. Él me apartó de ti, Francisca. Pero no te preocupes, ya se me pasó. Y a pesar de que a veces se me va la cabeza, estoy bien. Perdóname por aquel beso. No sé en qué estaba pensando, la verdad. Tragué saliva asimilando las palabras de Tomás, asumiendo que volvía a colocarme entre la espada y la pared, comprendiendo que se eximía de toda responsabilidad sobre nuestros desencuentros y me la escupía a mí. Hace unos días recibí una carta del banco en la que me comunicaban que me habían denegado el crédito. ¿Fuiste tú? ¿Fue porque nos peleamos? Tomás me respondió con una mueca. Su desconcierto parecía genuino, pero con él nunca sabías a qué atenerte. En absoluto, es la primera noticia que tengo, me dijo con firmeza. Lo siento mucho. Mañana iré a interesarme por el tema. No, ya déjalo, ya encontraré otra manera. Pero ¿debo creer que no fuiste al banco para bloquear el proceso? Podrías estar mintiéndome. Ay, Tomás, quizá debería retirarte la palabra. Sí, podrías hacerlo, pero aún así estás aquí, pidiéndome que salve a tu Joan. Tomás sonrió. Parecía sincero, pero me agotaban sus continuos virajes de timón. En realidad yo solo pensaba en sacar a Joan de la cárcel. Y sin embargo le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué cuando parece que estás bien, que todo está claro, se te va a la cabeza? Yo podría acostarme con otros hombres sin que esto significara nada para mí, pero tú, no lo sé, Francisca. A veces me dejo llevar por el momento. Supongo que si supiera hacer las cosas mejor, ahora serías la señora Puig. No me dejó tiempo para responderle. Se acercó para darme un beso en la mejilla y se dio media vuelta. Antes de desaparecer de mi vista, se volvió y me dedicó unas últimas palabras. Lo que te voy a decir es lo más sincero que le he dicho nunca a nadie. Yo creo en tu sueño del teatro, Francisca. Si quieres el dinero te lo presto yo, sin compromisos, a cambio de un porcentaje de los beneficios hasta cubrir el préstamo. Yo también creo que tu hermana se merece un homenaje, Francisca. Y tú te mereces un templo. Volví a casa entre las sombras de una ciudad trémula y viciada por un conflicto cuya deriva no auspiciaba un desenlace plácido. Me escondí en los portales, me desplacé por calles poco transitadas, al acecho de cualquier indicio de peligro. No sé qué me había creído. No tenía poder ni influencia alguna. Ninguna mujer la tenía fuera del cobijo de un hombre. Tampoco entiendo qué intentaba demostrarle a Dolores. Yo no era más que otro cervatillo asustado por los lobos. Los días que siguieron intenté mover todos los hilos que pude para liberar a Joan. Tanteé a empresarios amigos, desconcertados por tan inusual demanda, y algún que otro político. No obtuve más que frustración y angustia. En el fondo, él se había casado y me había desterrado de su vida. Ni yo misma entendía por qué no me daba por vencida y seguía mi camino. Las jornadas se sucedían y la ciudad no salía de su parálisis. El Sindicato Único de Artes Gráficas puso en marcha la censura roja, que consistía en no publicar aquellos artículos que mintieran sobre la huelga o que fueran en su contra. Los almacenes reclutaban a nuevos fieles con el objetivo de recuperar el orden. Las empresas de luz, agua y gas se encontraban al borde de la quiebra. Nunca supe si el comité de huelga también tenía dificultades económicas o si su músculo financiero era real y se podía alargar hasta el infinito. El caso es que cuando nombraron a Montañés gobernador civil, se encendió una luz de esperanza. Él, diputado independiente, ingeniero y antiguo trabajador de la canadiense, supo desenmarañar las rencillas y el entramado que dificultaba las conversaciones entre el ayuntamiento, el gobierno, la patronal y el ofuscado gerente de la central. Aquel mismo día, por la mañana, Romanones anunció una medida que cambiaría la situación de muchos trabajadores. Mercé me lo contó al abordarme en mi habitación. «Francisca, ¿te has enterado?» Hacía un buen rato que estaba despierta. Yo leía en mi balancín, mientras pensaba qué dirección debía tomar la compañía Green, después de que el nuevo teatro se hubiera construido. Porque sí, contra todo pronóstico, acepté la propuesta de Tomás. El día anterior,
Había hablado de ello largo y tendido con Mercé. Ella me brindó una razón incuestionable. Para bien o para mal, Tomás podía manipularme o sacarme de mis casillas, pero siempre miraba por mi bien. ¿Y qué si se comportaba como un granuja en determinadas ocasiones, o si perdía la noción del decoro en otras? Los amigos toleran y se perdonan las alegrías y las bajezas mutuamente. ¿O no es eso la amistad? Además, era un puig. Si no hubiera negocio, no me vería un dedo. Así que acepté a regañadientes, víctima de mi deseo de perpetuar el nombre de mi hermana, quizá cometiendo el mismo error por enésima vez. El caso es que Mercé, aquella mañana, me habló de lo que fue una de las primeras conquistas derivadas de la huelga. Romanones acaba de anunciar que establecerá la jornada laboral máxima de 8 horas, solo para los obreros de la construcción. Es un paso, Francisca. Supongo que la huelga de los albañiles que trabajan en la construcción del pantano de Camarasa ha ayudado. Me levanté súbitamente, poseedora de una alegría infinita, y fui directa al armario para cambiarme. Vamos a la calle, Mercé, a ver cómo respira la ciudad tras recibir esta noticia, le dije. Las aceras de Barcelona sostenían los pasos de unos ciudadanos desorientados, ceses en el suministro de luz y de agua, comercios cerrados o medio abiertos, tranvías en huelga y disturbios protagonizados por los huelguistas aquí y allá, guiados por unas demandas que eran proclamadas con un ojo puesto en la victoria y el otro en la esquina, por si acudía la policía o el ejército. Cerca de la frutería de la señora Montserrat, observé a un grupo de niños jugando. Iban vestidos con pantalones de color marrón o azules, pero todos llevaban chaquetas mal abrochadas y gorras afelpadas para protegerse del frío. Solo uno de ellos llevaba bufanda, aunque quizá ya no era tan necesaria porque estábamos a pocos días del inicio de la primavera, y las temperaturas ascendían sin prisa, pero sin pausa. Los niños jugaban, por lo que entendí, a la huelga. Uno interpretaba al patrón, otro al policía y dos a los obreros. Estos últimos se quejaban, pedían 8 horas laborales, según ellos, y un aumento de los salarios. Tras cada demanda, el policía se acercaba a ellos y simulaba que les pegaba siguiendo las órdenes del patrón. Pero los obreros siempre acababan levantándose del suelo y continuaban lanzando sus peticiones. Montañés aplacó los ánimos de ambos bandos, y a mediados de marzo, Romanones necesitaba que el conflicto se resolviera en 24 horas, ya que de lo contrario, Largo Caballero, secretario general de la UGT en Madrid, amenazaba con convocar una huelga general en todo el país si no se solucionaba pacíficamente el conflicto de Barcelona. Aquel mismo día, la dirección de la Canadiense hizo una propuesta de 9 puntos, entre los que se encontraban la readmisión de los despedidos y los huelguistas, el aumento de los sueldos, la jornada de 8 horas, junto a otras demandas del comité. La huelga había durado 45 días y al final, quizá por desgaste, se avecinaba. En paralelo empezaron a liberar a los detenidos que no tenían causas militares. Por eso soltaron a los sindicalistas más relevantes, como Seguí o Pestaña, y también a Joan. La mañana del 19 de marzo sonó el teléfono en casa. Corrí hacia la sala y respondí. Al otro lado del hilo estaba Joan. Me pedía que nos reuniéramos junto a la plaza de toros de las Arenas. No me lo pensé 2 veces. Mientras subía por el paralelo a pie, imaginé opciones disparatadas para justificar el motivo de su llamada. ¿Qué se traía entre manos? Me da vergüenza describir lo que pasó por mi mente. Pero tenía muchas ganas de verlo y fantaseaba con que nos dejaríamos llevar por la nostalgia y por el amor que nos habíamos profesado en el pasado. Obviamente eran solo anhelos. No deseaba provocar ninguna situación que nos volviera a dañar o que perjudicara a su matrimonio. Las Arenas me ha parecido siempre algo majestuosa. Si se la observa en la distancia, se evidencian su majestuosidad y su envergadura, pero también su fealdad. Lo he discutido innumerables veces con Tomás, defensor de la estética taurina, pero ni el color marrón pálido, ni la obra vista, ni los arcos son tan bellos como deberían. Incluso las puertas de madera que custodian las entradas me parecen grotescas. Llegué a la puerta principal, donde se anunciaba que en unos días
Se reanudarían las corridas de Joselito y Juan Belmonte. Y allí lo vi, con pantalones negros, camisa blanca y la chaqueta de pana abierta, apurando un cigarro con ansia. Al verme me dedicó una sonrisa, pero yo fui la primera en hablar. Hola, hola Francisca, gracias por venir. Nos miramos durante unos segundos y nos sonreímos con timidez. Cuando lo veía me seguía faltando el aire y se revolvían en mi interior cientos de emociones. Me preguntaba si él me correspondía, si era Dolores quien le despertaba esas sensaciones, si algún día sería capaz de sentir por él algo parecido a una amistad plácida y sincera. Joan tiró el cigarrillo y se concentró antes de comenzar a hablar. Voy a hablarte sin tapujos, Francisca. Primero que todo, muchas gracias por lo que has hecho por mí. Dolores me contó que removiste cielo y tierra para ayudarme. No me lo merezco, de verdad, pero te he llamado por otro motivo. Hoy se celebrará una asamblea decisiva aquí, en Las Arenas. Debemos convencer a los asistentes para que vuelvan al trabajo y la gran mayoría está en contra. Aún así, el comité de huelga cree que debemos aceptar las condiciones de la canadiense. No es que yo esté muy de acuerdo con esa decisión. Creo que todavía quedan muchos prisioneros en Montjuic y en la Modelo, y creo que no deberíamos claudicar. Pero la policía, el gobernador y una parte importante de los dirigentes del sindicato presionan para que los miembros del sector energético acepten un trato, que por ahora parece la solución más pacífica. Barcelona está muy exhausta, muy cansada. Mientras él hablaba, yo lo observé con detenimiento. Joan se quitó la gorra y se acarició con suavidad el pelo, buscando un refugio antes de continuar. Hemos pensado que tú podías sentarte junto al comité o muy cerca de ellos. Has hablado mucho en estos días y has estado en boca de todo el mundo. Las mujeres que asistan podrían entrar en razón si te ven ahí. Dirás que las pocas mujeres que asistan ayudarán a entrar en razón a sus maridos, le dije. Desde la huelga femenina del año pasado ha aumentado la presencia femenina en los mítines, Francisca. Ustedes han estado en primera fila en las manifestaciones desde hace años. Como me dijiste una vez, las necesitamos. Joan sonrió de nuevo, sacó el papel de fumar, lió otro cigarro y lo encendió. Yo permanecí callada, pensando en lo que acababa de proponerme. No, Joan, no creo que deba involucrarme, le dije al fin. Ni formo parte de un sindicato, ni creo que consigas nada hoy. Ya sabes lo que pasó ayer durante el mitin que diste en el Teatro El Bosque. Hoy no cambiarán de opinión. Además, hoy va a haber más gente. ¿Pero por qué dices eso, Francisca? A ver, ayer el comité de huelga expuso en El Bosque la propuesta de 9 puntos que la canadiense nos ofrece para que se termine el conflicto. Y todos los asistentes la aceptaron. Cerca de nosotros, un señor estaba instalando un carro para vender almendras garapiñadas y otros frutos secos. Se iba a celebrar una asamblea en aquel lugar, y eso significaba dinero contante y sonante. Sí, Joan, pero solo si se liberaban a todos los presos. Ese es el debate ahora, ¿no? La mayoría va a aceptar esas condiciones si se vacían del todo las cárceles, y no creo que los dejen ir de inmediato. Esta noche han soltado a la mayoría, Francisca. Muchos han salido de la Modelo y de Montjuic. Seguí también está en la calle. Conseguiremos que liberen al resto en breve. Pero las fábricas tienen que volver a producir porque de lo contrario no vamos a tener nada para comer. Pues no es a mí a quien tienes que convencer, Joan, sino a una plaza de toros entera que esta tarde les va a pedir justicia. Joan tiró con delicadeza el cigarrillo a medio fumar. Lo pisó y durante unos segundos se quedó mirando al suelo. Suspiró y alzó de nuevo la vista. Por favor, Francisca, es importante para mí. Creo que nunca te he pedido algo así, y si lo he hecho lo vuelvo a hacer, consciente de que lo que te estoy pidiendo es mucho. Me estás manipulando, Joan. Ya lo sé, me dijo y me guiñó el ojo. Está bien, voy a asistir, pero no pienso hablar y no quiero estar en el centro. No te preocupes, yo tampoco, me dijo. Comimos cerca de la Plaza de las Arenas y nos pusimos al día de los últimos acontecimientos. Por la tarde volvimos a la Plaza de Toros. Centenares de personas se congregaban por los alrededores, conversando y valorando las noticias del día. La zozobra se palpaba, pero también las ganas de victoria y de resolución. Entramos en las arenas por la puerta principal, y reflexivamente me había vestido para impresionar a Joan,
para que me viera espléndida, y allí, rodeada de hombres humildes y exhaustos tras las largas semanas de huelga, me sentía fuera de lugar, y también estúpida. Por mucho que me engalanara, él no iba a declararme su amor. Por suerte hacía un poco de frío, y el abrigo negro con cuello parisino cubría mis intenciones y me protegía de las malas lenguas. Muchas personas entraban a la plaza a nuestro lado, sobre todo hombres con pipa, un cigarrillo entre los dedos y un gorro cubriendo las ideas que dentro de nada iban a expresar a gritos. El clamor de una clase en pie de guerra, saboreando una victoria que no llenaría la tripa con sus aspiraciones. Joan me cogió de la mano para no perderme entre la multitud. Llegamos a una sala donde esperaban los ponentes. Disimulaban la inquietud con chistes y chismes sobre la política. Se jugaban mucho. El nuevo jefe de policía, Gerardo Doval, estaba presente como invitado de excepción o como espía de Romanones. Joan fue presentándome, uno tras otro, a los allí presentes. Pestaña, Díez, Miranda. Algunos yo ya los conocía, otros era la primera vez que tenía el gusto. Hasta que llegó el turno del Noy de Sucre. Seguí, era corpulento y tenía la cara redonda, una graciosa papada y las bolsas de los ojos más pronunciadas que he visto jamás. Estos rasgos, sumados a su boquita de piñón, completaban su aspecto afable, casi cómico. No obstante, al escuchar sus palabras atestigué su fuerza. La voz de Seguí, grave y profunda, dominaba la conversación. «Salvador», dijo Joan, «esta es Francisca, mejor conocida como María Green». Me dio la mano con contundencia inusual. Yo sonreía. Sabía que me caería bien. «Muy bien, muy bien. Bienvenida, señorita», me dijo. «Ustedes dos», prosiguió Joan refiriéndose a Salvador Seguí y a mí, «son capaces de argumentar lo imposible. Me gustaría verlos en un combate dialéctico». «Pues a mí me gustaría vernos en un combate de cuplés», le repliqué yo enseguida. Nos reímos imaginándonos esa posibilidad. Conversamos sobre trivialidades. Guardaban el debate político para la asamblea que les esperaba. Y llegó el momento. Salimos y nos sentamos en las gradas, cerca del palco desde el que se pronunciaban los discursos. Miles de personas se congregaban en la plaza. El bullicio era apabullante. Unas voces que clamaban por el todo o nada, dejando claro que sin los presos no iban a aceptar el trato ofrecido por la canadiense. Los parlamentos de los ponentes se solapaban con el vocerío que ponía de manifiesto la discrepancia de los allí congregados. Observar la plaza, enfrentarse a semejante ola de personas expectantes, haría enmudecer a cualquiera, pero no a aquellos hombres. Empezó Miranda, y luego Mira, pero sus argumentos de poco sirvieron. La algarabía tomó matices bochornosos. Ya nadie escuchaba a nadie. Solo se oían los gritos de traidores y reformistas. Los allí reunidos estaban dolidos, enfurecidos, y no les faltaba razón. Habían sido unas semanas duras y de muchas tensiones. Y a pesar del lugar que ocupaba, yo estaba de acuerdo con el sentir de las gradas. No debíamos abandonar a los encarcelados. Pero a la vez comprendía la difícil posición de los dirigentes sindicalistas y la debilidad de una Barcelona a punto de quebrar tras tantas semanas en huelga. Los ánimos no se apaciguaron con las palabras de Díez, Pira y Pestaña, tres líderes que empequeñecieron ante la furia obrera. Llegó el turno de Seguí, que se levantó y fue recibido con los mismos gritos y reivindicaciones. En aquel momento, yo no sabía que estaba a punto de conocer las virtudes de un gran orador, de un guía. A pesar de poseer una voz potente, ronca, comenzó su parlamento flojito, pausado, indiferente a la rudeza de los asistentes. No intentó alzar la voz por encima de ningún grito. Los obreros, que no podían oír ni una palabra de lo que Salvador defendía, y por lo tanto no podían rebatir una sola de sus ideas, fueron callando para escucharlo. Las arenas enmudecieron ante la treta del Noy de Sucre, que elevó el tono y el volumen con cautela, progresivamente. En su discurso, Seguí usaba en todo momento las palabras precisas, que oscilaban entre conceptos técnicos y expresiones coloquiales.
Compañeros, tenemos que mantenernos más unidos que nunca. Si no, podemos fracasar. Mientras lo escuchaba, lo advertí. Joan llevaba varios minutos observándome. Giré el rostro, pero él no bajó la guardia. Las palabras de Seguí pasaron a un segundo plano, convirtiéndose en una extraña canción que abrazaba el momento. Nunca te he pedido perdón, Francisca. Me soltó Joan justo en aquel momento. Yo no supe vaticinar cuáles eran sus intenciones. Tardé en responderle y él miró al suelo, ahuyentando mi incredulidad. ¿Y por qué deberías de pedirme perdón? Por haberme casado y no habértelo dicho. Perdóname, sé que no es el momento. Porque sus protestas son una señal de desconfianza hacia el comité. Estas personas que los han guiado y han conseguido. Continuaba a seguir su discurso. El silencio de las arenas, la atención que toda la concurrencia prestaba a las palabras de Seguí, exponía nuestras intimidades a oídos ajenos. Por eso, Joan se acercó a mi mejilla y siguió hablándome al oído. A pesar de que los argumentos del ponente sosegaban la actitud hostil de los ahí congregados, de vez en cuando, estos respondían con muestras de desaprobación. Supongo que debería pedirte perdón yo también por haberme ido a Madrid, Joan, pero no lo haré, porque no lo siento así, aunque sí te pido disculpas si mi decisión te hizo daño. Lo sé y lo entiendo, Francisca. Pensé que si te esperaba me pasaría la vida atrapado por tus ambiciones. Solo fueron unos meses, Joan. No era tanto como para que... ¡Ay, qué sé yo, Francisca! Me interrumpió. ¡Ey! Esa expresión es mía. No me la robes, le dije. ¿Quieren los presos ahora? Pues vamos al castillo de Montjuic y liberémoslos. Seguí levantó el brazo y con el dedo índice señaló el castillo. Su reto apaciguó los ánimos y silenció las voces discordantes. Parecía que los congregados entraban en razón. La asamblea finalizó y parecía que había unanimidad en la decisión. Seguí había convencido a más de 20,000 personas. El acto terminó con el canto de la Internacional y sin más dilación los asistentes fueron abandonando la plaza. Joan se despidió de sus amigos y me acompañó a la calle. Mientras caminábamos y nos abríamos paso entre la multitud que avanzaba lentamente, llegué a una conclusión. Joan, será contradictorio, dije, pero creo que los congregados en las gradas de la plaza tenían razón. Quizá no deberíamos aceptar los términos que nos ofrecen, sino seguir luchando hasta que el último de los presos esté en libertad. Pues yo pienso lo mismo y en la intimidad es lo que defiendo, dijo Joan. Pero ahora tengo cierta influencia y debo decidir por el bien de todos. A veces hay que ceder un poco, Francisca. Un poco en una batalla para ganar la guerra. Yo lo he visto claro y tú también. La revolución es posible. La huelga se había iniciado en una punta de la avenida, en la Canadiense, y parecía terminar en la otra, en las Arenas. Sin embargo, durante la asamblea, Seguí había prometido otro paro en 72 horas, si no se liberaba a todos y cada uno de los encarcelados. En el fondo aquel fue el argumento definitivo que convenció a los asistentes de que volvieran al trabajo, y los obreros se lo tomaron al pie de la letra. Así que el plazo venció con las cárceles aún medio llenas, y a las 11 de la mañana del lunes siguiente estalló, esta vez sí, una huelga general oficiosa. El resultado fueron 2 semanas en las que se interrumpió de nuevo la actividad productiva de la ciudad, y como consecuencia, la represión del gobierno fue más fuerte y contundente. La actuación militar dejó al movimiento sindical sin fuerzas ni recursos económicos, y la huelga terminó a principios de abril. Eso sí, Romanones firmó un decreto que instituía la jornada laboral máxima de 8 horas en todo el país. Fue una gran victoria. Hacía 10 años que esta reivindicación estaba en boca de todos. El destino de los obreros que seguían encarcelados al final de la huelga general fue más complicado. Muchos permanecieron entre rejas durante varias semanas, y además, los posteriores paros que se convocaron en la ciudad llenaron de nuevo las prisiones de presos políticos. La libertad de todos ellos fue una constante en las reivindicaciones del movimiento. La compañía de espectáculos Green se unió a la huelga general. Yo seguía alzando la voz y diciendo lo que pensaba allí donde me dejaban hacerlo.
Finalmente había escogido bando, el obrero, y fui sincera conmigo misma. Gritar, opinar, ser, me parecía muy importante. El 8 de abril reanudamos nuestra actividad en el Victoria. Nuestros temores no tenían fundamento y nos recibieron con los brazos abiertos. Habían perdido mucho dinero y querían llenar las butacas con una compañía afín a su público para evitar que los boicotearan, recuperar el tiempo perdido. Y, ¿por qué no?, ofrecer un entretenimiento que alejara las ideas revolucionarias de las mentes de la concurrencia.